Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Como cristianos debemos tomar ejemplo de las personas de las cuales nos habla la Biblia. Y hay un personaje en la Biblia que a mí personalmente me llama la atención, del cual no se habla mucho. Él fue uno de los pilares de la iglesia primitiva, sobre todo hacia los gentiles, y quien ayudó al apóstol Pablo en sus primeros pasos como cristianos. Su nombre es José, mejor conocido como Bernabé. Su primera aparición es en Hechos 4, 36 al 37, que dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé aparece en la Biblia como un ejemplo de lo que los cristianos hacían en el mal llamado comunismo de la iglesia. En este periodo de la iglesia, los cristianos daban sus posesiones a los apóstoles y ellos las repartían equitativamente de acuerdo a las necesidades de cada uno. Bernabé es puesto entonces aquí como el ejemplo positivo de lo que hacían los cristianos. Él vendió una tierra que tenía y dio absolutamente todo lo que había conseguido a los apóstoles para que ellos lo utilicen. En el capítulo 5, en contraposición, vemos el ejemplo negativo de esto: Ananías y Zafira, quienes usaron esto para vender sus bienes, quedarse con una parte y dar el resto para quedar bien. Ante esto, Dios los castigó con la muerte por el engaño que habían hecho. En el versículo 36, como vimos, se nos da una introducción de quién era este hermano, ya que luego, a lo largo del libro de Hechos, tomará protagonismo en ciertas oportunidades. Lucas nos dice que su nombre en realidad era José, pero que los apóstoles lo llamaban Bernabé. Recordemos que en ese entonces el nombre con el que se llamaba una persona representaba algún rasgo distintivo de esa persona. Entonces, ¿qué significa Bernabé? El pasaje nos da una pequeña traducción, pero que en la traducción al español se pierde mucho. Primero, el nombre Bernabé, en el original Barnabás, es un nombre caldeo compuesto por dos palabras. La primera es bar, que significaba hijo, y la segunda, nebí, que viene de la palabra nabí, la cual se traduce como profeta. Juntado las dos palabras, sería entonces hijo de profeta. Esto no significa que Bernabé haya sido un profeta, sino que lo que denota esta palabra es la buena oratoria, el buen discurso de Bernabé. De hecho, más adelante en el versículo, nos dice que era levita. Los levitas eran la tribu de Israel encargada del servicio al Señor. No tenían otro trabajo más que servir en el templo. Sin embargo, Bernabé era un levita de Chipre, a unos kilómetros de Jerusalén, donde estaba el templo. En ese entonces, los levitas no solo servían en el templo, sino que también eran los que dirigían las distintivas sinagogas judías. Con esto, es muy probable que Bernabé fuese quien dirigiese la sinagoga en Chipre. De aquí entonces es que se puede denotar también su habilidad para hablar. Además, los levitas eran instruidos en la ley, con lo cual Bernabé tenía un profundo conocimiento de las escrituras. Volviendo al tema del nombre, si bien el nombre caldeo nos habla de hijo de profeta, en griego su significado es más amplio. Lucas nos dice que es hijo de consolación. Ahora, la palabra que se usa para consolación es mucho más amplia de lo que nuestra traducción puede llegar a reflejar. La palabra en el original es paraklesis, que viene de las palabras para, al lado, y kaleo, llamar. El significado literal sería entonces llamar al lado o ponerse al lado. Lo que esto denota es ponerse al lado para consolar, para rogar también, una posible traducción de kaleo, y para exhortar. A lo largo de la Biblia, las traducciones principales para esta palabra son consolación y exhortación. Y de hecho, la palabra que usa el Señor en Juan para describir al Espíritu Santo como el Consolador es la palabra parakletos, derivada de paraklesis. Con esto creo que Bernabé ilustra lo que Pablo va a decir más adelante en 1 Corintios 14:3, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, siendo aquí la palabra exhortación la que se traduce como paraklesis. Muchas veces pensamos que la exhortación es algo confrontativo y duro, pero no es lo que vemos en el sentido original de la palabra. Es ponerse al lado de la persona para animar, consolar, obviamente marcar el error si lo hay, pero con amor. En José se notaba tanto esta disposición, tanto desde arriba del púlpito como en el trato personal, de querer animar a las personas y ayudarlas por medio de la consolación y exhortación que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Él era alguien que genuinamente se preocupaba por sus hermanos. Quiero terminar este primer podcast de la serie con una pregunta. Si nuestros líderes espirituales tuviesen que ponernos un nombre de acuerdo a lo que ellos ven en nosotros, como lo hicieron los apóstoles con José,
¿Qué nombre nos pondrían? ¿Sería un lindo nombre o uno más bien deshonroso? Bernabé es un claro ejemplo para un cristiano. Por eso me gustaría que a lo largo de los siguientes podcasts podamos seguir estudiando de su vida y cómo reflejaba él a Cristo. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.